móvil tenemos a Walter Corba, que seguramente que sabe muchísimo, va a aportarnos datos muy importantes de lo que pueda pasar de aquí en adelante, y está con Paula Avellaneda. Así es, estamos con Walter para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con qué pasa a partir de ahora, porque el cuerpo va a ser trasladado a la morgue y ahí habrá que establecer primero si se trata o no de Santiago Maldonado, en segundo lugar cuándo es la data de muerte y por último de qué manera murió. Walter, muchas gracias por tu tiempo. Contanos cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora. Bueno, primeramente se va a ejecutar el análisis de autopsia, principalmente para verificar la identidad de este cuerpo, si es que estamos ante la presencia de Santiago Maldonado o bien si es de otra persona, y con posterioridad para justamente determinar la causal fehaciente de muerte. Esta causal en que se ha dado este fallecimiento y si es atribuible a algún tipo de maniobra intencional, accidental o suicida o por una muerte natural quizás, si es que estamos hablando de otro tipo de individuo. Con posterioridad también se va a evaluar lo que es el cronotanato diagnóstico, este intervalo post-mortem, para verificar cuánto tiempo hace que este cuerpo está sin vida y si, por otro lado, este ámbito en donde se lo ha encontrado es el ámbito donde estuvo todo ese tiempo sin vida, que también es otro paso un poco más fino, que es más bien complementario de nuestra área, que es la criminalística. ¿Qué pruebas se pueden perder teniendo en cuenta que pasaron 2 meses y medio y que además el cuerpo estuvo en el agua donde se supone que sufre un mayor deterioro? Bueno, acá por supuesto se va a evaluar las temperaturas de esta región, que son temperaturas relativamente frías, que en un punto hace conservar los fenómenos cadavéricos, y también por otro lado este cuerpo que estaba parcialmente sumergido, el agua también favorece a la conservación de los tejidos en un punto para, digamos, que no evolucione tanto esta putrefacción cadavérica y que atente quizás con algunos estudios periciales posteriores. Por supuesto, además de este traslado del cuerpo, que tengo entendido que se realizará en el cuerpo médico forense del Poder Judicial de la Nación, en Capital Federal, más allá de esto es muy importante el análisis criminalístico en el ámbito donde se lo encontró, este escenario que debe estar resguardado, para ver si este cuerpo pudo por sus propios medios ingresar a este lugar o bien pudo haber sido trasladado por algún tercero. Walter los está escuchando. Walter, Paulo Cablan te saluda, te estaba escuchando con mucha atención tu explicación. Evidentemente va a tener, tiene mucho que ver el tema de la temperatura del agua. Primero saber si estuvo todo el tiempo en el agua, si tiene alguna lesión en el cuerpo o no, si estuvo en el agua pero en ese lugar o en otro. Todas esas cosas inexorablemente tarde o temprano se van a saber haciendo un buen peritaje. Ese río no está congelado, o sea, siempre debe estar un poquito, creo entender yo, ¿no? Sin saber mucho, por encima de 0 grados y no mucho más de 3, 4 grados, debe estar por ahí. Uno supone, dicen los especialistas, el río de la Plata se mantiene entre 10 y 17 grados de temperatura. Este río está más cerca de los 3, pero nunca abajo de los 0, porque abajo del 0, porque no está congelado. Corregime si estoy diciendo alguna barbaridad. El cuerpo se puede conservar. Es todo correcto, Paula. Sí, se puede conservar así 70 y pico de días en esas condiciones. Bueno, estas condiciones que vos muy bien estás describiendo, Pablo, hace a la mejor conservación del cuerpo. Acá después también hay otro factor que hay que ver cómo influye, que es la fauna silvestre del lugar, que quizás en algún punto puede alterar o adulterar, digamos, la integridad del cuerpo. Y por otro lado, lo que vos bien señalaste, estas bajas temperaturas, este río no está nunca ahí en esta época del año a 0 grados, es decir, el agua está fluida, ¿sí? en estado líquido, por supuesto una baja temperatura, y esta temperatura es una temperatura muy similar a la que se trabaja para la conservación de un cuerpo en una morgue. Estos 3, 4, 5 grados. Es decir, en eso facilita en un punto la tarea pericial, sin perjuicio de la complejidad de la situación, que aprovecho tu introducción y te agrego de que en la morgue, además de todo esto, se va a ejecutar seguramente un estudio radiológico forense para ver
algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema óseo y además si es que puede estar o no la injerencia, por ejemplo, de algún proyectil de arma de fuego, quizás en el cuerpo, y por este estado de degradación o de presunta transformación cadavérica no sea macroscópicamente visible. Walter, ¿cómo serían los pasos? ¿Qué es lo primero que debería hacerse, paso por paso, para no perder ninguna posibilidad y no quedarse en el futuro con las manos vacías en algunos puntos, como ha pasado con otros casos resonantes, lamentablemente? Es correcto. Lo primero y primordial es la conservación del escenario en el lugar donde se encontró este cuerpo. Todo este perímetro, que debe ser bastante amplio o debiera ser, tendría que estar absolutamente protegido y restringido y únicamente accesible para las autoridades o judiciales, pero preferentemente periciales en el lugar. Una vez que el ámbito está absolutamente resguardado, recién ahí se procede a lo que se denomina la documentación del lugar, es decir, mediante registro fotográfico, planimétrico, es decir, los planos, y mediante filmaciones se debe fijar este escenario. ¿Para qué? Para que con posterioridad permita, en la eventualidad, hacer el levantamiento del cuerpo y de los demás indicios o elementos circundantes en el lugar. Una vez que el cuerpo está levantado, o sea, literalmente sacado, retirado de este ámbito, el cuerpo se deriva directamente a la morgue para el análisis de autopsia. Sin embargo, se sigue trabajando en este ámbito, o se debiera seguir trabajando, en búsqueda de algún elemento que supongamos que después la morgue, en la autopsia se determina quizás alguna causal intencional de muerte, habría que determinar una autoría también. Y en esa autoría habría que ver justamente si este escenario en donde se lo encontró hay algún elemento que vincule víctima-victimario. Por eso es muy importante también ahí centrar el análisis y no directamente extraer únicamente el cuerpo, remitirlo al cuerpo médico forense y dejar aislado el análisis del escenario. Walter, ¿qué valor puede llegar a tener teniendo en cuenta que presuntamente este cuerpo estuvo más de 75 días, suponemos, en el agua, las piezas odontológicas? ¿Qué información puede arrojar? Melina, sí. Por supuesto, Melina. Sí, son importantes las piezas dentarias en tanto y en cuanto se esté buscando el paradero de alguna persona que tenga el personal médico el registro de estas piezas dentarias para hacer un cotejo o una comparación de identidad. Verdaderamente, hoy por hoy, lo superador es el ADN. Hoy tenemos el ADN como elemento superador, que con una muestra, en este caso del cuerpo, más diferentes muestras de las personas que han ejecutado algún tipo de denuncia por desaparición o extravío de algún individuo, se pueda justamente corroborar científicamente al 100%. Sin perjuicio de que no hay que descartar el análisis más rápido y más directo, que es el análisis dactiloscópico, es decir, a través de las improntas digitales, que si el cuerpo lo permite, por más que estemos hablando de un cuerpo parcialmente sumergido o sumergido, en muchas ocasiones podemos reconstituir ese tejido y directamente en el sistema informatizado de búsqueda de huellas digitales, es decir, el que se centraliza todas estas fichas en la República Argentina, identificar a esta persona fehacientemente y muy rápidamente. Hoy por hoy lo más importante es la data de muerte, ¿no? Porque eso ayuda a interpretar muchas cosas. Sí, Paulo, yo creo que la data de muerte va a ser un elemento muy importante por el contexto de la investigación judicial, por esta desaparición de Santiago Maldonado que, bueno, tiene en vilo a todos los ciudadanos, al ciudadano común, al ciudadano de a pie, y que justamente esa data de muerte puede, digamos, radicar una importancia enorme a la investigación en tanto y en cuanto se verifique que se trata o no de Santiago Maldonado. Eso es lo primero. Primero lo primero y después, bueno, entrar en todas las posibilidades que manejabas recién. La verdad es que el mazo de cartas te ofrece muchas alternativas, lamentablemente. No va a ser fácil determinar cada uno de los pasos, pero primero hay que saber quién es y segundo saber de qué murió. Y a partir de ahí, seguramente 1000 escalones hasta tratar de reconstruir algo lo más cercano a la verdad, porque después de 78 días llegar a la verdad va a ser más que complejo, más como tenemos como antecedentes los principales casos de la historia policial argentina, ¿no? Claro, sí, Guillermo, acá el tema es que no hay que perder la óptica, que en realidad más allá del contexto que se trate o no de Santiago Maldonado,
es para cualquier causa penal en la cual se averigua, digamos, un presunto homicidio o una muerte. Hay que ser muy específico, las autoridades judiciales o periciales tienen que estar a la altura de las circunstancias. Es saludable que tengo entendido que hay participación de peritos de parte, lo cual eso también le crea o le genera un marco de mayor, si se quiere, legalidad o para profundizar esta investigación en el proceso, lo cual, bueno, aspiro a que se pueda llegar a la verdad material, que es la que todos justamente estamos abogando. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Bueno, aquí empezamos, Melina, con una variable muy enorme en cuanto a lo que implica los estudios periciales, técnicos científicos y después el desarrollo de la investigación judicial. Muchas veces hay desbarajustes entre el organismo pericial y el organismo judicial. Lo digo en el sentido de que no manejan los mismos tiempos. Evidentemente entiendo que esta causa es una causa muy prioritaria y trascendental quizás en estos puntos, lo cual implica que seguramente se va a tratar de, digamos, esforzar al máximo posible por parte de todos estos organismos para tratar que en un lapso lo más corto posible empiece a arrojar un poco de luz a la situación. Los estudios periciales en sí no revisten demasiado tiempo, salvo algunos estudios complementarios y de laboratorio. Pero lo que es la autopsia, es decir, al momento que el cuerpo esté en la ciudad de Buenos Aires, el cuerpo es autopsiado y en pocas horas ya hay un preinforme o un primer avistaje que la autoridad judicial ya tiene en mano como para poder empezar a hilvanar algún tipo de hipótesis. Y a partir de ahí, bueno, los diferentes estudios complementarios y lo del lugar del hecho o la escena del crimen, que reitero, por lo que he visto o por lo que entiendo en la situación, quizás es un elemento que hoy por hoy debiera cuidarse un poco más para este tipo de investigación. Gracias, Walter, y gracias también a Paula Avellaneda. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Ya estamos con Ariel Garbars, estamos con